gran preponderancia tuvo en los portales de noticias este documento firmado por más de 170 economistas donde hablaban de una de las propuestas de Javier Milei, que es la dolarización. Sí, claro, dolarizar sí, dolarizar no. Entre los que están en este país y entienden este país y los que están por fuera también, porque se supo que desde Estados Unidos también planteaban que la dolarización no era algo que podía ser viable, al parecer surge como una promesa de campaña o como un elixir mágico para combatir la inflación. ¿Pero es solamente la inflación el flagelo de la Argentina? ¿Combatir la inflación a qué precio? Y un poco los economistas planteaban esa disyuntiva. Vamos a conversar con Guido Sac. Él es uno de los economistas que firmó justamente este documento. Guido, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Guido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, contanos un poco, ¿no? Cómo se llevó a cabo la presentación formal de este documento. ¿Vos, en este caso, incorporaste tu firma o participaste también en la redacción? No, yo puse las firmas, la redacción no estuve a cargo ni participé, pero bueno, sí estoy totalmente de acuerdo con hacer un frente común de los economistas que estamos en contra de la dolarización, por eso firmé. Hay una firma que a mí me llamó mucho la atención, o una, no sé si lo firmó, pero sí una crítica de Felipe Domingo Cavallo. Cuando Javier Milei, en alguna entrevista que yo le he hecho, me ha dicho que es el mejor ministro de Economía de la historia y una gran devoción. ¿Cómo ves esa situación? Porque de alguna manera quien idolatra entiende que algunas políticas o algunas ideas son similares. ¿Esto cómo lo habrá tomado Javier Milei? ¿Qué sabes de esa situación, Guido? Bueno, a ver, Cavallo, digo, más allá de su participación en digamos, la vida pública como funcionario, hace ya muchos años que viene hablando en contra de la dolarización. Entonces tampoco es sorprendente que lo siga haciendo. Realmente eso es lo llamativo, ¿no? Y lo interesante de esta carta que firmamos. Hay economistas que pensamos diferentes en un montón de cosas. Claro. En un montón de cosas. Pero en una, al menos, ¿no? Digo, estamos de acuerdo que sí, el camino para bajar la inflación no es la dolarización. Bueno, Guido, lo que vos decís fue el otro gran punto de análisis, ¿no? Tantos sesgos distintos, políticos, económicos dentro de ese documento y todos sí poniéndose de acuerdo en común con ese título, ¿no? Que la dolarización sería un espejismo. Repasemos, si te parece, los puntos más importantes, ¿no? Respecto a por qué no podría ser posible o qué pasaría en Argentina en caso de llevar a cabo la dolarización como lo plantea La Libertad Avanza. Bueno, a ver, el caso más cercano que tenemos es el caso ecuatoriano, ¿no? Que la dolarización no bajó la inflación de un día para el otro, sino que digamos, a un año de haberla adoptado seguía habiendo una inflación del 100% interanual, que no generó una disciplina fiscal que sí es necesaria para bajar la inflación. La dolarización no la generó. Y por lo tanto Ecuador tuvo que reestructurar su deuda 2 veces desde que dolarizó hace poquito más de 20 años. Y después hay los casos contrarios, ¿no? De tantos países de América Latina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, y me olvido algunos, Colombia, México, que han podido estabilizar sus economías, han logrado bajar la inflación con moneda propia y sus desempeños económicos desde entonces han sido más satisfactorios que los de Ecuador. Por lo tanto, nosotros pensamos que Argentina tiene que hacer lo que hizo la mayor parte de los países de América Latina y la mayor parte de los países del mundo. Esto no significa seguir como estamos. Claramente hay que modificar buena parte de la estructura económica, de la política económica que venimos llevando a cabo, pero no a través de una dolarización. Claro, Guido, porque la pregunta es, no a la dolarización, porque las condiciones hoy no son las óptimas, es decir, no tengo dólares para poder dolarizar, la pobreza extrema que tiene la Argentina no es un momento para dolarizar. Ahora la pregunta es, si las condiciones se dieran para poder dolarizar, de todas maneras no sería una solución.
No, no, porque el remedio sería peor que la enfermedad en ese caso. A ver, tenemos que actuar para bajar la inflación. Eso es la prioridad económica número uno de la Argentina. No va a volver a crecer hasta que no baje la inflación y por lo tanto tenemos que trabajar para eso. Pero la dolarización no es el camino porque limita totalmente las posibilidades de crecimiento futuro de la economía Claro. argentina. Otro tema, ¿no?, que está en campaña es el cepo. ¿Qué pasa, en tu opinión, con la salida del cepo? ¿Cómo debería darse? Bueno, en Fundar también publicamos dos documentos en el área de economía, que es la que yo dirijo, una acerca del bimonetarismo, que fue en abril, y hace un mes publicamos uno de régimen cambiario. Seguir como estamos no es una opción, eso es lo primero. El problema es que unificar de un día para el otro tiene un riesgo de fomentar la inflación y que pegue un nuevo salto y llevarla a valores muy preocupantes, más preocupantes que los actuales y que eventualmente se espiralice. Por lo tanto, nosotros proponemos dos esquemas que en algunos puntos se parecen bastante y se parecen, de hecho, en algún punto a lo que estuvo esbozando un poco, dando a entender Melconian, ¿no? Quién sería el ministro de Economía en caso de que gane Patricia Bullrich, que es un desdoblamiento transitorio. Y subrayo lo de transitorio, nosotros no queremos tener dos precios para un mismo activo. Claro. Porque genera incentivos contrarios al crecimiento, al desarrollo, a la baja de la inflación. Pero en el corto plazo seguramente sea necesario algún esquema de desdoblamiento de este estilo. Teoría y práctica, algo que se viene hablando mucho, ¿no? Porque la última charla que yo le escuché a Javier Milei era teoría sobre la teoría económica de grandes pensadores de otra época, de otro momento, con la cabeza de aquel momento. Te pregunto, Guido, con lo que hablamos de teoría y práctica, ¿cuál sería, a tu entender y desde Fundar, alguna medida tendiente a bajar la inflación que hoy el gobierno lo está haciendo sin que pase por la confianza y la expectativa, o si es solamente ese punto el que dispararía todo el resto de las variables? No, a ver, la confianza es muy importante, pero justamente para que haya confianza es necesario atacar todos los puntos que hoy están generando una situación inflacionaria en Argentina, que son muchos. Empezando por un déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Eso tiene que dejar de suceder. Y la manera que deje de suceder no es dolarizando, insisto, es con moneda propia. Entonces, no podemos financiar más déficit fiscal con emisión y si no tenemos otra fuente de financiamiento tendremos que tener un equilibrio fiscal o incluso un superávit si es necesario. Al menos por una buena cantidad de años, ¿no? Para recuperar esa confianza. Pero después hay otros temas que tienen que ver con fomentar el ahorro en moneda local, ¿no? En los últimos, me animo a decir, casi que 50 años, en promedio, quien apostó al dólar ganó más de que quien apostó al peso. Sí. Y eso tiene que dejar de pasar. Tiene que empezar Bien. a suceder durante muchos años que quien apuesta al peso le gane a quien apuesta al dólar. Claro, Bueno. lo que pasa es que los abuelos deberían dejar de hablar con los nietos, los padres con los hijos, porque Es algo cultural, el ¿no? problema es que, claro, en la algún fiebre verde pero en nos algún contaba momento una de la autora. historia, Sí. en algún momento de la historia, tu abuelo perdió todo con el plan Bonex, tu abuelo perdió con el corralito. Es muy difícil de cortar eso, Guido, por eso a veces se habla de que es cultural el problema económico argentino. Yo creo que la cultura se va forjando porque quien perdió todo con el corralito tenía dólares, ¿no? Entonces no es únicamente que quien tenía pesos perdió y quien tenía dólares no. Entonces, es cierto, los abuelos deberían dejar de hablar con los nietos, obviamente no deberían dejar de hablar con los nietos. No, los padres con sus hijos, digo, también, ¿no? Porque el 2001 está bastante reciente. Sí, pero si pasan 10 años o más, 20 años, que quien ahorró en pesos y tuvo un plazo fijo en pesos, por ejemplo, ganó más plata que quien ahorró en dólares, si empieza a pasar eso en la Argentina, de a poco los padres vamos a empezar a decirle a nuestros hijos, mira, hubo una época en la que quien ahorraba en dólares le iba mejor, pero la verdad que después cambiaron las cosas y ahora quien ahorra en pesos le va mejor. Ojalá, eso es lo que Guido. tenemos que lograr, porque la cultura se va forjando con la experiencia y lo que tenemos que hacer desde la política pública es
lograr que esa experiencia sea Sí. en pos de la economía local, y en eso es la importancia de la moneda local. Claro, si vos me aseguraras Sí. que los bonos argentinos de deuda soberana se van a pagar firmado por decreto, hoy cualquier persona compraría dólares a 150 pesos, esperando solamente un par de años. Esa expectativa y eso que hace el gobierno de emitir una deuda y no cumplirla es lo que también genera un poco, Guido, esta situación. Es un punto interesante, Guido. Seguramente lo podremos conversar en otra ocasión. Te agradecemos mucho el contacto y esperamos llamarte pronto. Dale, gracias a ustedes. Gracias, Guido. Hasta luego. Bueno, pasaba Guido Sac, uno de los economistas que firmó este documento, director de Economía en Fundar, un panorama, un punteo de los temas que están en el debate, y seguimos a continuación con más información. Sí, claro.